Es un gustazo saludarles a todos aquellos que hoy han decidido venir a la casa del Rey, a la casa de Dios, a la casa del banquete. Son más que bienvenidos y también queremos saludar a aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Dios les bendiga. Nos gozamos al, al saber que tienen hambre de Dios, porque yo creo que lo que Jesús dijo, los que tienen hambre serán saciados. Y eso, ni que eso es una enorme realidad. Todo aquel que tiene hambre en su vida interna va a ser saciado. ¿Qué va a ser? Saciado. Ok, el tema de hoy, sin miedo a morir. Tome su lugar, por favor, y dele palmas a Rey, apláudele fuerte. Ok, hablar de la muerte, ese es un tema que no es desconocido en este tiempo, ya que más que nunca el tema de la muerte es un tema en este tiempo sumamente popular. ¿Por qué? Porque bueno, las cosas que se han dado, la pandemia ha traído como consecuencias que pues ya en nuestro país ya rebasemos los 160,000 muertos, más de 160,000. Esas son las cifras oficiales. Y a nivel mundial ya son varios millones de personas que han perdido la vida. Bueno, cuando se da asuntos de muerte, capta bien esto, es cuando más debemos valorar la vida, ¿no es cierto? Diga fuerte, debo valorar la vida, dígalo fuerte. Debemos valorar la vida definitivamente porque eso es de sabios, valorar la vida, no menospreciar la vida, y no solamente tu vida, sino la vida de la gente que te rodea. Debemos valorar la vida de la esposa, de los hijos, de los padres. Debemos valorar la vida de los vecinos. Hemos de valorar la vida de los demás. Cuando se da muerte, es cuando más tenemos que valorar la vida. Y tú tienes que aprender a valorar a tu vecino, con aquel que hace 2, 3 meses que no te hablas, a tu compañero de trabajo. Yo creo que hoy es tiempo de valorar la vida. ¿Tiempo de qué? Es tiempo de valorar la vida. Y hay que ser muy claros. Hay muchos que dicen por ahí que la pandemia se ha domado. Eso no es cierto. Yo más bien puedo creer que la pandemia nos ha domado. ¿No es cierto? Nos ha dejado, nos ha hecho más sensibles, nos ha hecho más prudentes y realmente debemos seguir usando el cubrebocas. Hay que seguir usando porque está más que comprobado que el virus se transmite por medio de la saliva, por medio de lo que sale de la boca, y hay que seguir utilizando el cubrebocas. Si tú escuchas que alguien dice por allá que no es necesario utilizarlo, no le hagas caso. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hay que seguir utilizando el cubrebocas, porque, repito, principalmente se transmite por medio de la saliva, del aliento, y tenemos que hacerlo. Si alguien, repito, si alguien te dice lo contrario, no hagas caso. Pero no solamente hay que seguir utilizando el cubreboca, también hay que lavarse las manos las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias. Hay que seguir utilizando el gel antibacterial, tenemos que utilizarlo, eso es importante. Hay que incluso las distancias, todo eso, los protocolos son muy necesarios, muy buenos. Ahora, todo esto nos lleva a ser prudentes. Ante todo debemos ser gente prudente. ¿Gente qué? No debemos vivir con temores. ¿Por qué? Porque los temores producen dos desventajas. ¿Cuántas desventajas? Dos. A nivel físico, los temores debilitan el sistema inmunológico. Y a nivel espiritual, eso está terrible,
Porque el miedo debilita la fe. ¿Qué hace el miedo? Hay gente que sí tiene fe, y sí tiene, pero la tiene debilitada. Y yo creo que nosotros debemos tener una fe sólida y no líquida. Y no debemos permitir por nada, ni por nadie, ni por ninguna circunstancia, que nuestra fe se debilite, porque si se debilita la fe, entonces eso indica que nos estamos distanciando de Dios. No podemos permitir esto. Por eso es bueno, repito, es necesario, es importante que seamos gente prudente, pero no debemos tener miedo a morir. Debemos ser prudentes, eso sí, eso es importante, debemos ser prudentes, pero no debemos tener miedo a morir, aunque en este tiempo de pandemia, la mayoría de los seres vivos en este planeta viven con temores, con temor a morir. Ahora, fíjese, entendemos que el mayor problema de la gente no es el COVID-19. El mayor problema de la gente es la ausencia de Dios en sus vidas. ¿Cuál es el mayor problema? Dígalo fuerte. La ausencia de Dios en sus vidas. Porque realmente, y cuando no está Dios en la vida, pues si no está Dios, entonces no hay seguridad. Solamente Dios puede traer seguridad en nosotros. Diga gloria a Dios. Solamente Dios. Ya que la persona que tiene a Cristo en su corazón, eso le trae seguridad. Jesús debe estar en el corazón de todo ser humano. Y esto nos lleva a no vivir con temores. Y quiero iniciar con la Biblia este comentario, esta plática, en Filipenses capítulo 1, verso 21, en la versión NTV, que dice así, el apóstol Pablo dijo con toda seguridad, pues para mí, vivir significa vivir ¿para quién? Para Cristo, y morir es aún mejor. Fíjese cómo lo dice ahí. Pues para mí vivir significa vivir, no para mí, sino para Cristo. Vivir para Él. En la versión Reina Valera, este versículo es muy conocido. Cuando Pablo declaró, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ganancia? Alguien se pregunta, yo cuando la primera vez que escuché esto, ¿cómo que morir? Que con morir se gana. ¿Qué es lo que se gana? Pues la vida eterna. Ya que tenemos que entender muy claro, estar vivos y saludables no es un derecho merecido. Ahora repita conmigo, estar vivos y saludables no es un derecho merecido, sino es un privilegio otorgado por la gracia de Dios. Dígalo fuerte, es un privilegio otorgado por la gracia de Dios. Si estamos vivos es gracias a Dios. Si hoy respiramos es gracias a ¿quién? A Dios. Con el paso de los años he entendido que si Cristo vive en un corazón, esa vida no es una vida simple, es una vida en abundancia. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo, lo declaró diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia, no una vida en escasez, una vida en abundancia, una vida mucho más allá de lo que uno puede pensar, de lo que uno puede imaginar. Pero Jesús tiene que vivir en el corazón del ser humano. No es por nada probado que Jesús viva colgado en el cuello, porque mucha gente ahí lo tiene colgado en el cuello. De hecho, tienen un crucifijo y eso realmente no representa al Dios vivo. Ciertamente Jesús estuvo en una cruz. Dice la Escritura que fue colgado, fue crucificado en la cruz, muerto en la cruz. Pero también dice la Biblia que fue bajado de la cruz, sepultado y al tercer día resucitó. Cristo está vivo. Diga gloria a Dios. Él está vivo. Entonces, si alguien te hizo pensar que tú vas a tener a Dios
o a Jesús colgado en el cuello. Jesús no quiere estar en tu cuello, quiere vivir en tu corazón. ¿Dónde quiere vivir Jesús? En tu corazón. Y cuando Jesús llega, fíjese, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque si Jesús llega a una vida, llega a un corazón. Ese corazón que fue abierto para el ingreso de Jesús, esa persona que en otro tiempo tenía amargura, odio, rencor en su corazón, la presencia de Jesús cambia todo. ¿Qué le parece? Usted lo ha experimentado, muchos lo hemos experimentado, pero no todos. Hay personas que solamente se enfocan y piensan que una religión, y la verdad, el asunto de la vida cristiana no se trata de cambiar de religión, sino cambiar de hábitos, dejarle entrada a Jesús a nuestra vida para que traiga vida y en abundancia. Una persona que tiene vida en abundancia es aquella persona que tiene la capacidad, la fuerza para perdonar a aquel que le ofendió. Una persona que tiene vida en abundancia, Jesús la trae, es aquella persona que tiene la fuerza para renunciar al vicio, al adulterio, a la fornicación. Porque hay vida en abundancia, no vida en escasez. La vida en abundancia que Jesús ofrece. Por eso, con mucha seguridad, el apóstol Pablo, que no tenía colgado un crucifijo y nunca lo hizo, o a lo mejor antes de conocer a Jesús lo hizo, pero él abrió su corazón a Jesús. Él pudo experimentar a Jesús, pudo experimentar cambios. Si usted mira la vida del apóstol Pablo, fue conocido como Saulo de Tarso, era un perverso, era un violento, era terrible, porque tenía vida en escasez. Incluso hay personas que por miedo andan incluso armados. Los sicarios andan armados, no porque son muy valientes, son cobardes. Por miedo a morir, andan armados y agreden antes de ser agredidos. Y tienen un lema. Y dicen de esta manera, por miedo a la muerte, dicen, para que lloren en mi casa, mejor que lloren en la de otro. Por eso agreden, por eso utilizan armas, por eso hacen tanta cosa, porque realmente tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque saben que no tienen una seguridad de dónde van a pasar la eternidad. Porque ciertamente la muerte física no es el final. La muerte física es el principio de la eternidad. ¿Qué es la muerte física? Dígalo fuerte. No es el final. Mucha gente piensa, se murió y ahí quedó. No. Lo que vivimos es pasajero. La muerte física es el principio para ir a la eternidad. El que tomó la decisión de entrar en una relación con Dios por medio de Jesús, entonces tiene garantizado la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, no el que duda de mí. No el que solamente piensa de mí, sino el que cree en su corazón. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Un día Pablo pudo decir con certeza, con seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en esta tierra, lo vivo en fe. Lo vivo en fidelidad, porque fe tiene que ver con fidelidad. No hay ni una persona que pueda decirme a mí que tiene fe y es infiel a Dios, a su familia, a la empresa donde trabaja. No, eso no es. Las cosas así no pueden funcionar definitivamente. Pero la fe tiene que ver con la fidelidad. Entonces Pablo pudo hablar de esta manera. Y para mí, la muerte perfecta es morir en Cristo. ¿Es qué? Esa sería la muerte perfecta, sin duda. Eso sería lo mejor. Así que tú que me estás escuchando, no te conformes con solamente creer en una religión. Porque, repito, la Biblia no manda a creer en ninguna religión. Es más, la religión, alguien dijo por ahí que es el opio de la humanidad. No te llevan a Dios. Solamente uno nos lleva al Dios Padre. Y ese fue Jesús quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo esto. Y lo dijo muy serio.
Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Llámese como se llame. Tenga cualquier recurso económico, el mayor incluso. Nadie va al Padre si no es por mí. Porque no se llega a la vida eterna por el soborno, sino por la fe. Todo es por fe. Así que yo decía que morir en Cristo es la muerte perfecta. Y vamos a mirar la primera carta a los tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, versículos 13 al 18, y dice el verso 13, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y esto, los creyentes que han muerto, porque hay gente que en este tiempo, y no solamente en el tiempo de pandemia, todos los tiempos los creyentes han muerto. Los apóstoles, los discípulos, los profetas, todos murieron. Todos murieron y allí quedaron, todos, sin ninguna excepción. El único que murió y resucitó se llama Jesucristo. ¿Qué le parece? Pero aún en este tiempo, hay personas que han muerto. Por ejemplo, hace no mucho nuestro amado hermano Gonzalo Cantún, él murió. Y murió por ese asunto del COVID. Tiempo atrás también nuestra hermana ahí en la Ciudad de México, Enedina Campos, que dejó viudo a Felipe, también murió. Y recientemente algunos se enteraron de un hombre que Dios usó bonito, mucho, Jaime Murrell. Este hombre murió, ¿ok? Pero tuvo la muerte perfecta. ¿Qué tuvo? No lo escuché. Porque murió en Cristo. Tiempo atrás aquí en la ciudad de Mérida, pastores conocidos míos y de otros lugares también murieron porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Oye, lo fuerte es después de la muerte. Si no está Jesús ahí, ¿qué cuenta le vamos a? ¿Qué cuenta le puede dar el ser humano a Dios? Entonces vamos al verso 14. Pues ya que creemos que Jesús murió, ¿y qué? Y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto, no a todos, a los creyentes, dice la Escritura. Verso 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que se hayan muerto serán levantados de sus tumbas, luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor. ¿Para cuándo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cómo no? Claro que vale la pena. Verso 18, así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es el ánimo que tenemos que dar? Que nadie se aleje de Dios. Tú no tienes ningún motivo para alejarte de Dios y tienes muchos motivos para acercarte a Él. Te voy a repetir esto otra vez lo que dije. Tú y yo no tenemos ningún motivo para alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a decepcionar, porque Dios es bueno, Dios es amor. ¿No es cierto? La misericordia de Dios es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Es más, nosotros recibimos de Dios un amor inmerecido. ¿Amor qué? A eso se le llama gracia. Recibimos de Dios un amor que no merecemos. Todos los que estamos presentes, todos los que están recibiendo esta enseñanza, ninguno debería seguir con vida, porque todos hicimos lo malo. Ya bueno, hay una parte de la Escritura que dice que la paga del pecado ¿es qué? Es muerte. Por cuanto se hizo lo malo, merecíamos tener la muerte, pero Jesús murió
y resucitó para que nosotros tengamos vida y ¿vida en qué? En abundancia. Tenemos que motivarnos. Ahora, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. No, ¿por qué? Porque Jesús es el que ocupó un lugar especial en nuestra vida. Ocupa un lugar y debe ser el lugar privilegiado en nuestro corazón. Ese es el lugar que le corresponde a Dios. Entiende bien, Dios nunca va a querer ocupar el segundo lugar en tu vida. Él exige el primero o ninguno. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿Él es el qué? Y merece o no merece el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué dice usted? Así que, cuando una persona muere, ¿sí? Muchos y le han diseñado cosas que no son reales, cosas irreales, cosas que la Biblia no avala, que se van al limbo, que al purgatorio. No es cierto. No, 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 no. Eso no es. Definitivamente no es así. Las cosas no así funcionan. El que muere con Cristo, entonces llega a los brazos de su Señor. Muere en la tierra y despierta en el cielo en los brazos de su Señor. Diga gloria a Dios. Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre. Porque recordemos que la muerte física no es el final, sino es el principio de la eternidad. Y la vez pasada comentábamos que la persona que nace una sola vez muere 2 veces, y los que nacemos 2 veces morimos una sola vez. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar. El que nace una sola vez solamente nace de sus padres, nace físicamente, pero no nace del espíritu. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, porque le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, sin vacilar, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él se pone a razonar, ¿cómo voy a volver a nacer, entrar otra vez en el vientre de mi madre? Mi madre pesa 60 kilos y tiene una estatura baja, y yo peso 90, o sea, como porque para él era algo que quería razonar. Y Jesús le dijo, tranquilo, no es así. Tienes que nacer del Espíritu. ¿En qué momento ocurre esto? Cuando le permitimos a Jesús ocupar nuestra vida, entrar a nuestro corazón. ¿A qué Jesús? ¿Al que está en una cruz clavado? Claro que no. Al que fue bajado de la cruz, sepultado y resucitó. Él está vivo. Diga gloria a Dios, por favor. Él está vivo y Él entra a tu corazón a traerte, repito, lo que dije al principio, vida y vida en abundancia. Alguien te preguntará, oye, ¿y por qué ya no bebes? Porque ya tengo vida en abundancia. Oye, pero si tú tenías una mujer y pecabas con ella y por aquí, ya no. Oye, pero tú hacías trampas en tu trabajo cuando no estaba Jesús. Cuando Jesús llega, todo cambia. ¿Qué pasa? Cuando Jesús llega, todo cambia. Todas las cosas cambian. Entonces, analizando el versículo 6 del capítulo, el capítulo 6 del verso 23 de Romanos, quiero enseñártelos, por favor. Romanos capítulo 6, verso 23. Este versículo quiero explicarlo un poquito, porque lo mencioné hace un momento, pero quiero explicarlo. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Hay personas que piensan, es que murió porque era pecador. No, espérame, no te equivoques. No es así. No mueren los pecadores. Todos tenemos así, lo que nace, crece y muere. Esa es una ley de la naturaleza. Todo. No pensemos, murió esta persona, era un pecador. No. Todos tenemos que pasar por este proceso. Dejar este cuerpo y estar con Dios y en su tiempo un cuerpo glorificado. Qué emoción, ¿verdad que sí?
Qué hermoso pensar que aún aquellas personas que en Cristo murieron, decía hace un momento de Jaime Murrell, él estaba para los 72 años de edad, en el reino de Dios nada envejece, nada, y todos serán rejuvenecidos. ¿Qué le parece? Cuando me toque a mí, pues yo ya no voy a tener canas. ¿Qué le parece a usted? ¿Sí? Así que todo va a ser mejor. Diga gloria a Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero es una muerte, eso se refiere a la muerte no física, sino a la muerte espiritual. Aquella persona que muere y cuando llega ante el trono, porque tiene que presentarte ante el trono del Creador para dar cuentas de lo que hizo mientras estaba en la vida. Y si la persona no puede dar buenas cuentas, porque dice la Biblia que no se justificará delante de Dios ningún ser humano. ¿Qué le parece? O sea, tú y yo no podríamos justificarnos delante del Padre. Somos justificados por medio de ¿quién? De Jesús. Él es el que nos justifica. Él es el que pagó por nosotros, por nuestros pecados. Pero aquella persona que no le dio lugar durante el tiempo de vida en la tierra y tiene que presentar sin el que lo justifica, se presenta ante el Padre sin el aval, sin la cobertura de Jesucristo, entonces ahí la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué? Eterna. Pero usted y yo no tenemos por qué tener miedo a morir. No tenemos por qué pasar por eso no está bien. Usted, repito, sí tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacerlo. Incluso usted maneja su vehículo, no puede estar yendo a 160 kilómetros por hora, porque pues usted puede agilizar su muerte. Hay personas muertes que podemos llamar como muertes prematuras. ¿Muertes qué? Pues tenemos que ser prudentes. ¿Sí? Usted, todo lo que haga, usted no arriesgue su vida. No es así. Usted no puede comprometerse, usted no puede estar, no. Y por eso ya en Cristo, si Jesús está en su corazón, usted ya no bebe. Gracias a Dios, diga fuerte, gracias a Dios. Ok, pero alguien preguntaba en alguna ocasión, ¿y por qué la gente buena muere? ¿Por qué la gente que no vive en pecado muere? Hay una respuesta bíblica, claro que la hay. Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo. ¿De qué? Del mal que vendrá. Órale. Fíjese, en todo esto Dios manifiesta su amor, versículo 2. Pues los que andan por el camino de la justicia, ¿qué va a pasar? A ver, dígalo fuerte. Descansarán en paz cuando mueran. ¿En paz con quién? Con Dios. De hecho, para poder tener paz en esta tierra, para tener la paz de Dios en esta tierra, necesitamos estar en paz con Dios. ¿Qué necesitamos? No lo escuché. Necesitamos estar en paz con Dios. Si tú lo ofendes, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas con Él. Pero descansan en paz, dice aquí la Escritura, aunque esto se aplica para todo ser humano. Toda persona, a una persona que vivió de lo peor, hablando por ejemplo de una persona que se dedicó a la brujería, a la hechicería y muere odiando, maldiciendo, blasfemando, tiene una muerte terrible,
porque no tiene paz. Incluso los vecinos oyen cuando están gritando en el último suspiro de la vida, gritan gritos aterradores. Y ya cuando muere, dicen, ya descansó en paz. Solamente descansan en paz aquellos que entramos a una relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Eso no está a discusión. ¿Okay? Solamente los que entramos a una relación. Entonces, para no tener miedo a morir, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una relación estable con Dios, no perfecta. Porque Dios no nos pide perfección, pero sí quiere que tengamos temor en nuestro corazón. ¿Temor a qué? Temor a fallarle. Dios no quiere que seamos gente insegura, gente miedosa, gente temerosa. Y que vivamos, es que le tengo miedo a Dios y estemos temblando. No. El temor a Dios que registra la Biblia, que menciona la Biblia es un temor reverencial. ¿Un qué? No lo escuché. Es un temor reverencial. Alguien te invita a hacer lo malo y dices, no. ¿Te pega tu esposa? No. Mi relación con Dios impide que yo haga esto. No es mi esposa. Es mi relación con Dios. Amén. ¿Te pega tu papá? ¿Te pega tu mamá? ¿Estás bajo la falda de tu mamá? No, no es mi mamá. Es mi relación con Dios. Porque antes de conocerle le fallé en gran manera. Ahora que lo conozco, ya no quiero fallarle, ahora quiero alegrarle. ¿Eso es lo correcto o no es cierto? Alegrar a Dios. Porque nosotros fuimos creados para agradar a Dios. ¿Para qué fuimos creados? No lo escuché. Y entonces se ha dado cuenta que la gente más feliz en esta tierra, en este mundo, es la gente que agrada a Dios. Es la gente que obedece a Dios, la gente rebelde. Dice la Biblia que los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué es esto? Pues todo es seco para sus vidas. No hay sonrisa porque están amargados, tierra seca. No hay tierra, no hay abundancia, hay escasez de todos los sentidos. Habitan en tierra seca. Las palabras son muy cortas, son gente cortante, porque habitan en tierra seca. Una persona amargada que se pone a platicar con su familia, acaba peleando acá. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia para nada, porque habita en tierra seca. Pero la gente más feliz es la gente que vive para obedecer a Dios. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser bienaventurado? Yo creo que eso es lo más bonito, porque una persona que es feliz siempre va a tener una buena actitud. ¿Una qué? Una buena actitud. Aún en medio de la tempestad, va a tener una buena actitud. No va a tener miedo a nada. No tendrán miedo a nada. No tendrá miedo a la muerte. Vivirá seguro, vive confiado. Eso es lo que registra la Escritura, no de otra manera. Así que lo que sí es necesario para los que ya tenemos una relación con Dios, vive para agradarle. Es más, ya no vivas para agradarte a ti. Tú y yo debemos vivir para agradarlo a Él. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? A ver, levante su mano los que están de acuerdo. Ok, qué bonito, ¿verdad? Vivir para agradar a Dios. Como dijo aquel Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en fe. Lo vivo en la fe, no en la incredulidad, no en algo diferente. Lo vivo en la fe. Algunos que no tienen la fe que tú tienes, incluso te pueden criticar. Hay personas que pueden decir, no entiendo, ¿cómo estás tan tranquilo en medio de tanta crisis, de tanto problema? No sé si te lo han dicho. Te veo tan tranquilo, te veo tan bien en medio de la situación. Sí.
Porque yo no pongo mi confianza en lo que veo, sino en lo que creo. Mi confianza está en Dios. ¿Verdad que sí? A ver, grite fuerte, mi confianza está en Dios. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Ahí está la confianza. Ya no confío en mí. Yo confío en Dios. Y tenemos que confiar en Dios. Si usted confía en Dios, usted va a poder decir, ya no va a tener miedo a la muerte, va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Entonces vamos a ubicarnos en esto. Si yo vivo, tengo que vivir para Cristo. ¿Para quién tengo que vivir? Para Cristo. ¿Ok? Y esto no quiere decir que si vivo para Cristo voy a dejar de trabajar. Ajá, porque una persona un día viene y me dice, pastor, he decidido dejar de trabajar, me dijo, y quiero entregarme de lleno a la obra de Dios. Y le dije, ok, le digo, pero ¿y cómo vas a dejar de trabajar? Tienes una esposa y unos hijos. ¿Y cómo van a comer tu familia? Vamos a vivir por fe. Y le digo, ¿ya entendiste qué es vivir por fe? Vivir por fe es que tú tengas un trabajo y que seas fiel en ese trabajo. Eso es vivir por fe. ¿Sí o no? No es que tú dejes tu trabajo. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y esta persona tenía un buen ingreso. Su esposa y sus hijos estaban acostumbrados a comer bien y a vestir bien. Yo le digo, después de un año que tú no trabajes, se van a empezar, bueno, desde el primer mes, los estragos de la ausencia de ingresos. Tú tienes que proveer la casa. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así que no vais a pensar que vas a vivir por fe, sino vas a negar la fe si dejas tu trabajo. Es que yo quiero venirle a ayudar porque yo quiero esto. Le digo, mira, por la situación que esto tiene varios años, mira, no hay, del ingreso que tenemos, no saldría para sustentar tu casa, para darte una ofrenda digna para que tu casa coma bien. Entonces, la verdad, no. ¿Y dónde está la fe? Me preguntó. Me pregunta si yo tengo fe. Le digo, porque tengo fe. Quiero ubicarte. No sé quién te dijo que vivir por fe es dejar de trabajar. Al contrario, cuando vives por fe, es cuando trabajas mejor. ¿No es cierto? Haces mejor las cosas. Eres un empleado dinámico o un patrón más noble, más comprensible, porque tú vives por fe. Incluso haces cosas extraordinarias. Haces más de lo que te pagan. Eso es vivir por fe. Porque la fidelidad de Dios ha invadido tu vida, ha invadido tu corazón. No le agradó lo que le dije y acabó yéndose de la iglesia. Su familia estuvo como 10, 12 años padeciendo feo. Pero estaban muy convencida la esposa y los hijos que no, yo le pedí a este varón que dejara su trabajo. Incluso yo le insistí para que continuara en el trabajo, hiciera un mejor trabajo. Porque solamente de esta manera podemos darle testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, a los que no son cristianos. ¿O no es cierto? Hacemos las cosas con la mejor actitud. Lo que te toque hacer, tienes que disfrutar lo que haces, porque lo que no disfrutas te pesa. Si no disfrutas si el trabajo que tú haces no lo disfrutas, entonces te pesa ese trabajo y no vas a prosperar. Pero tienes que disfrutar lo que haces. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es el trabajo que tú desempeñas? Dice la Escritura que debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Como para el Señor y no para los hombres. Aún las mujeres les enseñamos que la mujer que guisa, aunque la esposa sea medio egoísta, y en lugar de comprarle la cebolla completa, le compró solamente la mitad de la cebolla, debe guisar no para su esposo, sino para el Señor.
y hacer una deliciosa comida y darle a ese hombre aún lo que no se merece, porque así es Dios. Dios a nosotros siempre nos da lo que no nos merecemos. ¿Qué nos da Dios? Porque si fuera lo que merecemos, no estuviéramos acá. Siempre el Señor nos da más, mucho más de lo que merecemos. ¿Verá que sí? Así es Dios. Así obra Dios. Hebreos capítulo 9. Quiero llevarte a una porción de la Escritura que me gusta mucho. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá, ¿qué vendrá? El juicio. Está destinada cada persona que muere una sola vez. Si alguien te dijo por allá que eres el gato y tienes 7 vidas, no es cierto. Es más, ni siquiera el gato tiene 7 vidas. El otro día estaba yendo en mi vehículo, vi que un gatito se atravesó y el vehículo que estaba delante de mí lo despedazó. Me estacioné porque estaba yo esperando que ese gatito que estaba destrozado se levantara y diga: me quedan 6 vidas. ¿Cree que pasó eso? Ahí se quedó. Así que una sola vez. Vamos a morir una sola vez, pero también la vida se vive una sola vez. Y no hay mejor vida, no existe mejor vida que vivir cerca del Creador. ¿Cerca de quién? Así que usted y yo debemos vivir lo más cerca. Cada vez debemos acercarnos más a Dios. Acercarnos, vivir para agradarle. Nunca por nada y ni por nadie te alejes de Dios. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de que muere, ¿qué sigue? El juicio, donde vamos a tener qué hicimos durante el tiempo que vivimos en esta tierra. Tú no vas a tener temor a la muerte si tú continuamente estás a cuentas con Dios y ya no vives para ofenderle, sino para agradarle, para hacer las cosas que Dios puso en nuestra vida. Por eso es importante estar cerca de Dios. ¿Cuál es la ventaja de tener a Jesús en nuestra vida, en el corazón? Repito, no colgado en el cuello, un crucifijo, algo así. No. Jesús no quiere vivir en tu cuello, quiere vivir en tu corazón. ¿Cuáles son las ventajas de que Jesús esté en nuestro corazón? Pues ya no tiene cabida el rencor, decía hace un momento. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Jesús es Dios, Dios es amor. ¿Será que una persona que tenga a Jesús en su corazón puede guardar rencor? ¿Usted qué dice? A ver, diga fuerte, ¿sí o no? No, porque Jesús viene a desplazar todo lo malo. ¿Será que una persona que tiene a Jesús en su corazón pueda seguir emborrachándose? Pregunta. No. ¿Por qué? Porque Jesús le trae vida. ¿Y vida en qué? Ya no lo necesita. Por nada ni por nadie necesita. Así que está establecido, está destinado que el hombre, la mujer, en cualquier edad muere una sola vez y después viene el juicio. Pero ¿qué pasa cuando estamos a cuentas con Dios? ¿Qué hacemos? Pues no podemos evitar el juicio, pero es un juicio con ventaja. Sabemos que está nuestro abogado, nuestro defensor, Jesucristo, quien dice: Padre, por ese yo pagué y Él aceptó el pago, así que está justificado. Diga gloria a Dios. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. No hay que tener miedo a morir, porque después de la muerte física, viene la eternidad con Dios. Pero que quede claro también, no tenemos que provocar ninguna muerte. Tampoco debemos vivir acelerados. Debemos ser gente prudente. ¿Gente qué? Tampoco puede decir, no, para mí el cubrebocas no vale, yo soy por acá, soy hijo de Dios y permíteme, no te aloques. ¿Qué hay que hacer? Hay que ubicarse. Hay que ubicarse
todas las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud, tenemos que ponerlas en práctica. Esto no es para mal, sino para bien. Aún dice la Escritura que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, ¿verdad que sí? Ahora, si la autoridad te dice que hagas algo imprudente, no le entras. Entonces ya hacemos a un lado la autoridad imprudente y tomamos la prudencia que Dios nos da. ¿Qué le parece? ¿Ok? Entonces, eso pasa. Después viene un juicio. Ahora, aquellas personas, quiero dirigirme a las personas que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Aquellas personas, aquellos que nos están escuchando aquí en Mérida durante esta transmisión, a lo mejor por curiosidad, ¿qué estarán diciendo por ese varón de la playera azul? ¿Qué estará diciendo? Yo te quiero decir que solamente Jesús trae libertad, trae salvación. Solo Jesús. Y de los que están presentes, si todavía no tienen certeza de que Jesús está en su corazón, consejo, primero, número 1, acércate a Dios. Y si ya te acerca, acércate más. Nunca vas a perder nada con Dios. Jamás. Diga, con Dios no pierdo. Con Dios todo es ganancia, ¿no es cierto? ¿Qué voy a perder? Bueno, sí puedo perder muchas cosas. Puedo perder el orgullo, la soberbia, los miedos. Voy a perder, pero voy a perder lo malo. Incluso lo malo no solamente es perderlo, sino desecharlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero acércate, vive cerca de Dios. No te atrevas a iniciar el día sin Dios. No te atrevas a caminar durante el día sin Dios, y mucho menos terminar el día sin Él. Porque si no te conectas con Dios y te duermes sin Dios, puede ser que tengas pesadillas. Algunos son por exceso de quesadillas, pero hay gente que siempre tiene pesadillas. Despierta, soñé que me estaba muriendo. No tengas miedo a la muerte. Tu vida en Cristo está segura, está garantizada. No solamente esta vida pasajera, porque lo que vivimos en esta tierra es pasajero. Lo que viene después de la muerte física, eso es. ¿Y cómo mira Dios la muerte de la gente que muere, pero teniendo el respaldo del abogado, del defensor, Jesucristo, el que intercede por nosotros, el que aboga por nosotros? ¿Cómo lo ve Dios? Salmo 116, verso 15, dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de ¿quién? De sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son imágenes, ídolos. Los santos somos los vivos entre los muertos. ¿Quiénes son los santos? No lo escuché, dígalo fuerte. Los vivos entre los muertos, aquellos que le abrieron el corazón a Jesús y están recibiendo vida en abundancia. Entonces, el primer consejo: acércate más a Dios. Y por favor, todos los que nos acerquemos a Dios, vamos a hacerlo con humildad. Porque que quede claro, Dios no necesita nada de ti ni nada de mí. No necesita nada de nosotros. Él es Dios sin mí. Él es Dios, sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él no necesita nada de ti. Si tú y yo no queremos alabarle, otros lo van a alabar. Jesús un día dijo: si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. Por eso el consejo es acercarnos a Dios con toda humildad. ¿Con qué? Con toda humildad, toda humildad. Si tú estás pasando por algún apuro, por algún problema, acércate a Dios con humildad. No le reclames nada. Pídele perdón por todo lo que no has hecho bien. Y déjame decirte que tú tal vez desde hace mucho tienes problemas con alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, idolatría, cualquier problema de ahí. No vas a pensar que Dios ya te desechó. En Dios siempre hay oportunidades, porque su misericordia es para siempre. Acércate, pero hazlo con humildad.
reconociendo que tú fallas y Él es infalible. Segundo consejo, pídele perdón. Ponte a cuentas con Él. Eso te da seguridad. Eso te evita los miedos. Sí, eso evita. He platicado con personas que estaban muy graves por la afectación de la pandemia. Hay gente que ni siquiera podía hablar bien, pero tuvieron el valor de que si algo no hicieron bien, se ponen a cuentas con Dios y eso les devuelve la seguridad. Diga gloria a Dios. Devuelve la seguridad. Eso. Porque tiene la confianza que morir es ganancia. Aún no tiene miedo a morir porque saben que se van a ganar la vida eterna. Qué hermoso es tener esta seguridad. Y número 3, si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Invita a Jesús a tu corazón. Invítalo a entrar a tu vida. Invítalo a entrar. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque invitó a Jesús a vivir en él, a habitar en él. Abrió su corazón para que Jesús entre en su vida. Eso da seguridad. Cristo vive en mí. No quiere vivir en tu cuello, quiere vivir en tu corazón. No quiere solamente vivir en tus pensamientos, sino quiere controlar tus sentimientos, tus emociones. Él es Dios. Él murió y resucitó. Jesús tenía miedo a la muerte, claro que no. Dice la Escritura que cuando le dice a los discípulos, se menciona en la Escritura cuando comenta a Pedro y a compañía que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes. La Biblia dice que Pedro se levanta y empezó a reconvenirle. ¿Qué es esto? Regañarle. Y le dijo, no seas tonto, ¿por qué vas para allá? Quédate con nosotros, ¿para qué vas a Jerusalén? Nosotros te cuidamos, te queremos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Porque si no voy a la cruz, tú te vas al infierno. Sin escala. Quítate delante de mí. Porque el que quería evitar que Jesús pagara los pecados de toda la humanidad, pues era el diablo. Y estaba utilizando incluso a uno de sus discípulos y de los principales. Pero fue reprendido, le quítate delante de mí. Si no voy a la cruz, entonces sí, toda la gente tuviera temor a la muerte, porque se iría a muerte eterna. Pero vino la gracia por medio de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Está alegre por esto? Dale palmas a Dios, por favor, apláudele fuerte. Apláudale. Y voy a invitar a ponerse de pie. Todos los que están aquí presentes, los que están en casa, póngase de pie, por favor. Y vamos a hablar con Dios, vamos a eliminar los temores. Si tienes temor a morir, es porque no tienes la certeza, la seguridad que Jesús reina en tu corazón. Tal vez le has invitado a que venga a tu corazón, pero con límites. ¿Sabes qué? Quítale los límites a Jesús y ponte los límites para ti. No tenemos que ponerle límites a Jesús por nada ni por nadie. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y abre tu vida, abre tu boca y dile: Dios, yo te doy gracias. Gracias, Jesús, porque fuiste a la cruz a morir por mí. Gracias, moriste por mí y resucitaste por mí, Jesús. Y como resucitaste, estás vivo. Y por medio de ti yo quiero acercarme al Padre, porque nadie va al Padre si no es por ti. Eso está súper claro. Abre tu boca y dile a Dios: perdóname por todo lo que te he fallado. Te pido perdón, no por mis méritos, sino por los méritos de mi Señor Jesucristo. Perdóname, Dios, por mis falsedades, por mis rebeldías. Perdóname, por favor, dile a Dios. Perdóname. Yo que pensaba que te tenía a ti, y lo que siempre he tenido, dile a Dios, ha sido un Cristo crucificado, un Cristo muerto. Pero ahora entiendo que tú estás vivo, Jesús. Y hoy decido abrir mi corazón plenamente, pidiéndote perdón, Padre,
por los méritos de Jesús, porque Jesús llevó en la cruz mis pecados, derramó su sangre por mis pecados. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz es eficaz, es poderosa para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Esa sangre me limpia de todo vicio, de toda rebeldía, me libra de toda idolatría. Perdón, Padre. Y Jesús, abro mi corazón para que vengas a vivir en mí. Yo quiero decir como Pablo, Cristo vive en mí. Ven a mi corazón, Jesús, dile, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Jesucristo. Ven. Trae vida en abundancia a mi vida. Me queda claro que tu presencia me libra de rencores, de amarguras, de vicios. Porque tú has venido para dar vida y en abundancia. Y Jesús, yo te ruego que vengas a la ciudad de Mérida, a todo Yucatán, a todo México. México te pertenece. México te necesita hoy más que nunca en medio de esta pandemia. La mayoría de los 126 millones de habitantes que somos en este país, en un 90% la gente vive con miedo, la gente vive angustiada porque tú no estás presente en sus vidas. Espíritu Santo, por favor, ven a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio en esta nación. Bendigo esta nación y declaro que la sangre de Jesucristo es eficaz para limpiar de frontera a frontera los pecados más perversos que se haya cometido en esta nación. En el nombre de Jesús, sea la gracia tuya derramada sobre este país. Sea tu perdón sobre esta nación. Seas tú manifestándote, Dios. Yo pido perdón por todos los pecados que se han cometido, tal como Daniel lo hizo en su momento, en su tiempo, en su generación. Yo en esta generación pido perdón por todo pecado de idolatría, de hechicería. Perdón por toda la sangre inocente, todo el derramamiento de sangre inocente que ha inundado este país. Perdón por los abortos. Pedimos perdón, Padre, aún porque se ha autorizado el matrimonio igualitario en muchos estados del país. Ya es permitido que se casen dos hombres o dos mujeres, algo que para ti no es agradable, Dios. Yo te pido perdón y quiero pedirte que levantes autoridades justas en este país, en esta tierra, Dios. Que no se permitan los abortos, porque el aborto es un homicidio. Nadie tiene el poder, la capacidad, nadie tiene la autorización para quitarle la vida a un inocente. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Y quiero pedirte que todos aquellos de este país que tienen miedo, esos temores no los alejen de ti, sino los acerquen a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, papá. Porque los que a ti vienen, tú no los echas fuera. Y yo creo que este año 2021, muchos se van a rendir a ti, Dios Santo. Y nosotros vamos a ser el canal de bendición para que muchos se rindan a ti, Padre. Permite que esta palabra, que esta enseñanza pueda ser difundida en todo México y aún más allá de las fronteras. Y que esta verdad tuya traiga libertad, porque van a conocer, México va a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos gracias. Levanta tu voz y dile: Señor, gracias porque ahora estás en mi corazón. Jesús, tú vives en mí. Dile a Jesús: ya no tengo miedo, ya no vivo con temores, porque Cristo vive en mí. Y para mí el morir es ganancia. Conocí el momento, conocí el tiempo. Mi muerte no va a ser una pérdida, va a ser una ganancia, porque aún voy a dejar un legado de bendición. Voy a dejar semillas de bendición en mi familia. Dile a Dios: Padre bendito, gracias,
porque tú vas a levantar de mi generación gente firme, reyes y sacerdotes, príncipes entre tu iglesia, papá. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, te doy gracias. Y declaro que yo y mi casa vamos a servirte, Dios. Dile al Señor. Abre tu boca y dile, Señor, declaro que yo y mi casa te serviremos. Porque mi familia va a estar comprometida contigo, porque lo he decidido. Yo soy el Josué de este tiempo, papá. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Dale gracias a Dios. Padre, te bendecimos, te honramos. Dale gracias a Dios y dale palmas a Rey. Apláudele fuerte, por favor.